Bien, vamos a hacer un pequeño repaso para poder continuar con las clases de JavaScript. Lo primero que tenemos en las clases anteriores hemos hecho definición de las variables. Aquí tenemos que podemos usar las LED, las constantes o las var, pero las var nunca las vamos a usar, prácticamente está en desuso. Entonces solamente vamos a utilizar LED o constantes. Las LED era para una variable que cambia de valor. O sea, aquí, como vemos, ingresamos un nombre, luego renombramos, o sea, bueno, tenemos la variable, pero le cambiamos su valor y seguirá funcionando. Luego tenemos la constante, que es un valor que no va a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos apellido Rivas y si quisiéramos hacer lo mismo como está aquí, poniendo apellido igual, otro nombre, otro apellido, perdón, este fallaría porque las constantes no pueden cambiar su valor. ¿Ok? Bien, eso lo vimos. Luego tenemos los tipos, que vimos el typeof, que lo que nos permite es saber qué tipo de variable es o también definirle un tipo de dato. Bueno, entonces typeof, la variable a evaluar, como está aquí por ejemplo, que es un string, y dice que el resultado devuelve un string. Esto nos va a servir mucho para después controlar si una variable es un decimal, por ejemplo un numérico, o es un string, o es un array, para poderlo recorrer o hacer otras funciones con él. Eso más adelante. Los tipos principales son string, number, boolean y array. Entonces aquí vemos que los arrays son prácticamente arreglos que contienen muchos datos separados por una coma. Esto puede ser útil, por ejemplo, si usted, digamos, recorre una cantidad de personas, la edad de ciertas personas, entonces usted puede ir almacenando en un arreglo la variable de la edad. Entonces, digamos aquí personas que tengan 18, 20, 30, 24, 15 años. Podría ser un ejemplo de uso. Luego tenemos los objetos. Los objetos es una colección parecida a un array, pero mucho más ordenada. Por ejemplo, en el objeto podemos almacenar el nombre, la edad y una dirección. Y esto sería datos de una persona coleccionados en, digamos, en un objeto. Entonces, para acceder a las propiedades del objeto se hace con el nombre del objeto, punto, la propiedad que queremos extraer, por ejemplo, nombre, edad o address. Y eso se va a imprimir estos resultados, ¿verdad? Bien. Y por último vimos algo ya más un poquito más avanzadito, que sería los operadores. Los operadores, digamos, son los operadores matemáticos, sobre todo. El más, el menos, el por, la división. Posiblemente vimos las expresiones. Por ejemplo, para decir menor o igual, era con el igual aquí, menor o igual, solamente menor. Para aquí decir diferente, para aquí hacer una operación y aquí hacer una operación o. Digamos, dijimos que cuando sea aquí la condición se cumpla y esta condición también se cumpla, entonces devuelve un true. Y cuando, digamos, sea al revés, aquí no se cumpla y aquí sí devolverá un false, porque tienen que ser ambos lados los que se cumplan. En el OR es mucho más simple, porque solamente con uno de estas dos condiciones que se cumple, ya sea la izquierda o la de la derecha, se cumpla, entonces aquí devolverá un true. De lo contrario, si no se cumple ninguna de las dos, devuelve false. Bien, eso es, más adelante lo vamos a ir viendo más casos, ¿verdad? Entonces, continuando, ahora vamos a seguir con lo que sería eh, las estructuras de control. Control estructura. Bien, y las estructuras de control son dos. La primera de ellas es if. If, traducción a español, significa sí. ¿Ok? Aquí tendría que ir una condición. Una condición. ¿Ok? Luego se abren llaves, o mejor dicho, corchetes. Son llaves, perdón. Se abren llaves y dentro va todo lo que nosotros quisiéramos poner. Console.log, por ejemplo, estoy dentro del if. Este sería, digamos, un ejemplo. Condición, yo lo he puesto aquí en mayúscula, es simplemente una expresión que tengamos aquí, cualquier expresión, ¿ok? Ya vamos a hablar más técnicamente porque ya saben que es una expresión, ya lo expliqué. Entonces, una expresión
porque el if solo puede recibir un true o un false, ¿ok? El if aquí, en esta condición, solo puede retornar un true o un false. Y las expresiones nos devuelven eso. Por ejemplo, aquí yo les decía que hacer esta operación, dependiendo de la evaluación que haga, puede devolver un true o puede devolver un false. Entonces, igual pasa lo mismo en la condición de abajo. Así es que una de estas condiciones somos las que vamos a utilizar para lanzar nuestro if. Este if nos va a servir para utilizar un código cuando cierta condición suceda. ¿Okay? Una estructura de control funciona o sirve, mejor dicho, sirve para controlar nuestro código o casos de uso. ¿Okay? Eso se llama control structure porque funciona para controlar la estructura de control. ¿Okay? Ahora, aquí le estoy diciendo que sea true. Cuando sea un true, aquí estoy diciéndole un solo que pase. O sea, aquí está diciendo que el código va a entrar y va a pasar. Vamos a ver. Node control structure y estoy dentro del if. Pero si yo le pongo un false, veamos qué sucede. No se imprime nada. Y es porque aquí le estoy diciendo que no. O sea, que es falso. Todo lo que es falso dentro del if no va a pasar adentro. Entonces yo también puedo hacer una negación. Yo puedo negar mi false y al negar el false se convierte en true. Entonces la negación de false es true, pero la negación de true, perdón, es false. Entonces yo vemos aquí, vamos a ver que no entra al if. ¿Ok? Así que este signo es para negar. Ya lo habíamos visto anteriormente. Si no, te recuerdo que puedes regresar al tema de las expresiones y ahí podrás ver más información. Entonces, esto es muy sencillo porque de qué me sirve un true o un false aquí. Pero ahora hay que hacerlo digamos, con este mismo ejemplo que llevábamos. Yo voy a definir esas variables aquí al inicio y luego voy a poner este operador. Vamos a poner primero el más simple, que sería A es menor que B. En este caso A equivale a 10 y B equivale a 5. Si 10 es menor que 5, es incorrecto. 10 tiene que ser mayor, entonces aquí no va a entrar aquí. Vamos a ver. Y vemos que no entró. Pero si yo lo pongo al revés, que 10, que es el valor de A, sea mayor que 5, que es el valor de B, entonces sí entraría porque es correcto. Aquí está devolviendo un true. ¿Ok? Aquí está devolviendo un true porque 10 es mayor que 5. Pero es como estaba antes, aquí está devolviendo un false. ¿Ok? Porque 10 no es menor que 5. Eso es falso. ¿Ok? Bien. Esto puede decir, bueno, está bien, pero no me sirve. Veamos entonces en las variables, perdón, en los tipos, este objeto. Digamos que yo tengo un objeto llamado persona. ¿Ok? Tiene un nombre, una edad y una dirección. Entonces yo le puedo decir, si la persona, punto, edad, es mayor de 18 años, entonces yo le puedo decir, felicidades. Y veamos, felicidades Kevin, eres mayor de edad. ¿Ok? Y veamos eso si funciona. Ahí está, felicidades Kevin, eres mayor de edad. Bien, ahora, si yo quiero decirle, vamos a ver, vamos a poner el programa aquí. Bueno. Si una persona es mayor de 12 años,
es menor, perdón, es menor de 12 años, lanzar un mensaje que diga que es un, vamos a ver, un niño. Si es mayor de 12 años, pero menor que 18, decir que es un puberto. Así que es un puberto. Y si es mayor de 18 años, decir que es un adulto. ¿Okay? Este es un pequeño algoritmo que vamos a hacer. ¿Okay? A comentar estas líneas. Y el problema dice que si una persona es menor de 12 años, lanzar un mensaje que diga es un niño. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la primera condición. Cuando son este tipo de condiciones, siempre empieza del menor al mayor. ¿Okay? Es mucho mejor. Entonces, si la edad de la persona, estamos accediendo al nombre del objeto, punto, la propiedad que queremos extraer, en este caso es age o age. Entonces vamos a decir, si es menor, el signo de menor es este, de 12 años, entonces estamos diciendo que cuando es menor de 12 años, que 12 años no cuenta, solo cuenta de 12 hacia abajo, o sea, 11 cuenta, pero 12 ya no. 12 se va a dar un false. Cuando sea 12, dará un false, ¿ok? Bien, entonces aquí vamos a decir el mensaje. Aún eres un niño. Aún lleva tilde en la U. Okay. Ahora, vamos a decir, ¿cómo podemos decir ahora? Podemos hacer otro if incluso. Decir, si la persona ahora es mayor, en este caso sí quiero que sea igual a 12. Mayor o igual, o sea que 12 sí cuente. Y menor de 18 años. Eres un puberto. ¿Okay? Vamos a ver, eres un puberto. Vale. Ahora yo podría lanzar otro if que diga si la persona es mayor o igual, en este caso si quiero que cuente 18, y voy a decir eres un adulto. Okay. Vamos a guardar, vamos a ver qué pasa. Y vean lo que sucede. Me dice que soy un puberto y también me dice que soy un adulto. ¿Por qué está pasando eso? Porque yo solamente estoy definiendo una estructura aquí, pero no estoy diciendo que este segundo con quién se va a comparar. En este caso tengo que duplicar esto. Y tengo que utilizar el operador y. ¿Ok? Perdón, aquí. Aquí le estoy diciendo ahora que sea mayor o igual a 12 años y que también debe de ser menor de 18. ¿Ok? Ahora veamos qué sucede. Vamos a borrar esto. Y ahora sí me dice solo eres un adulto. ¿Qué pasa si yo utilizo el OR? Si utilizo el OR estoy diciendo que puede ser mayor o igual a 12 años o también puede ser menor de 18 años. Cualquiera de estos dos funciona. Y vamos a ver. Por eso me dice que soy un puberto. ¿Por qué? Porque se cumple la condición que es mayor o igual a 12 años. Entonces, como solo se cumplió una condición de un lado, entonces me lo dejó pasar. Me dio un true. Entonces, por eso es necesario utilizar el AND. Porque estoy obligando a que sea mayor que esto, pero que también se cumpla esta condición. Estoy obligando a que ambas condiciones se cumplan. Aquí puedo poner más condiciones también, otra condición acá, o incluso aquí pudiera poner un OR, pero ahorita por el momento es suficiente.
Esto es funcional. Ahora, con JavaScript moderno, yo puedo hacer esto. Puedo quitar esos corchetes, ¿ok? Y esto me podría quedar así. Si solamente voy a lanzar una línea de código, yo puedo quitar esos corchetes y dejarlo solamente si voy a utilizar una línea, ¿ok? Entonces eres un adulto, ¿ok? Pero por el momento lo vamos a dejar con corchetes, ¿ok? Pero ya vimos que cuando es solo una sola línea de JavaScript se puede hacer en una solamente, se puede hacer, perdón, sin corchetes. Bueno, no son corchetes, son llaves, siempre me equivoco. Bueno, ahora también podemos hacer algo que se llama else if. El else if, ¿para qué nos va a servir? Para esto. Cuando tenemos solamente if, if, lo que va a hacer es que ejecuta esta acción, luego se sale de ahí y vuelve a ejecutar esta acción y vuelve después a ejecutar la siguiente. Eso puede traer un problema futuro en tu código, dependiendo cómo está tu código. Por ejemplo, puede ser de que se inserte dos veces en el mismo if. Por ejemplo, aquí, como estaba aquí, por ejemplo, yo voy a poner este if antes, ¿ok? Y aquí lo voy a poner un or, ¿sí? Veamos lo que sucede. Se ejecutaron los dos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque aquí se cumplen las dos condiciones. Pero ¿qué pasa si yo quiero que solamente cuando encuentre la primera se ejecute y ya no se ejecuten las demás? Entonces, por eso es mejor utilizar a veces el else if. Si yo le pongo aquí un else if, solo se va a ejecutar la primera vez que encuentre la condición, la primera en orden desde como tú establezcas tus propiedades, la primera condición que encuentre se ejecuta y solamente esa, ya no ejecuta las siguientes. Por ejemplo, eres un adulto, que es la primera condición que encontró y hasta aquí muere todo el resto del código en el if, ¿verdad? Este ya no se ejecuta porque aquí ya se cumplió. Si te fijas, anteriormente con solo los if se ejecuta en ambos lugares, porque al encontrarse aquí en true, ejecuta, pero como este es un nuevo if, este no está asociado al primero ni al segundo. Este es independiente, entonces se vuelve a ejecutar este otro if, y como es también true, también se ejecuta. Entonces, cuando pones else if, lo que estás haciendo es que estos son referentes al primero. O sea que digamos, son hijos del primer if. Si este if no se cumple, haciendo referencia al primero, se va a tratar de cumplir, y si no se cumple, pasa al tercero, al cuarto, y así sucesivamente. Pero siempre pertenecen al primer if con el que inició. Por lo tanto, solo se va a ejecutar una vez. En cambio, si utilizas if, después otro if, eso va a estar ejecutando un nuevo if. No sé si me entendieron el concepto, pero ahí lo vimos con ejemplo. Luego, también existe algo llamado else. El else es cuando no se encuentra en ninguna de estas condiciones, entonces por defecto se va a lanzar esta. Cuando no exista ninguna condición de estas, entonces se va a lanzar el else. Por ejemplo, digamos, voy a poner que la edad sea, vamos a ver, la edad sea mayor, porque no existen números negativos aquí, o igual a 0 y menor que 12 años. Por ejemplo, yo voy a poner entonces menos 3 años y vamos a ver, no tiene una edad válida. ¿Okay? Vamos a ver que va a entrar al else porque no existe ninguna de estas condiciones. Veamos si es verdad. No tiene una edad válida. ¿Okay? Entonces, como no encontró en el if este no se cumple, este tampoco, en este tampoco, entonces lanza el por defecto, que es el else cuando ninguna de estas condiciones se cumple. ¿Okay? Esta es la primera estructura de control que vamos a ver. Luego existe otra estructura de control. Voy a comentar. Esta estructura de control se llama switch.